A veces lo más aterrador no es lo que se esconde en la oscuridad, sino lo que logra cruzarla, lo que deja de ser un susurro o una sombra para convertirse en presencia tangible. No se trata de un monstruo visible, ni siquiera de un lugar maldito. Se trata de ese momento preciso en que el miedo se vuelve real, en que un alma es arrancada de su cuerpo y el hogar, ese refugio íntimo, se transforma en un campo de batalla invisible. Es entonces cuando comprendemos que el verdadero horror puede estar justo al lado de nuestra cama. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Are you ready? Yeah. Hey, sweetie. Morning, guys. He's not in a coma. They don't know what to call it. I went into Dalton's room. There was something in there with him. I know someone who can help. We took tri-field and EMF readings of the whole house, wiring, alarm clocks. I don't think bad wiring is the problem here. I want to leave. I want to leave this house. What is it? It's not the house that's haunted. It's your son. Insidious, 2010, dirigida por James Wan y escrita por Leigh Whannell, llegó en un momento clave del cine de terror, cuando el género se encontraba saturado de found footage, posesiones sin alma y clichés previsibles. Esta película vino a recordarnos que el miedo auténtico puede surgir sin sangre, sin gore y sin necesidad de mostrarlo todo. Desde su impactante y casi hipnótica secuencia inicial, con música estridente y estética retro, Insidious nos introduce en un universo que parece familiar. La familia clásica americana que se muda a una nueva casa, los ruidos extraños, el niño que cae en coma sin explicación. Pero lo que James Wan hace con esos elementos conocidos es lo que convierte esta cinta en algo completamente distinto. Lo brillante de Insidious es cómo reestructura el mapa del terror doméstico. La casa ya no es solo un lugar embrujado.
El mal no está ligado a un objeto o a una localización, está dentro del propio hijo. El enemigo no puede ser exorcizado con agua bendita ni encerrado en un sótano, porque la raíz del horror no es lo material, sino el alma. El concepto de el más allá, The Further, es una de las aportaciones más originales y aterradoras del cine de terror contemporáneo. Un limbo espiritual que no está ni aquí ni allá, habitado por entidades que buscan algo que ya no tienen, una vida. La atmósfera de esta dimensión alterna es brumosa, silenciosa, desorientadora, con figuras estáticas, sonrisas rotas y relojes que no marcan el tiempo. Es un espacio que evoca pesadillas infantiles, pero desde un enfoque adulto, maduro, estilizado. Y es aquí donde entra el que se ha convertido en uno de los rostros más icónicos del cine de terror moderno, el demonio rojo. Su presencia, aunque breve en pantalla, es inolvidable. No solo por su diseño visual, una mezcla entre Darth Maul y Nosferatu, sino por cómo aparece. James Wan no lo sobreexpone. De hecho, su escena más escalofriante ocurre en plena luz del día, detrás del padre del niño, en un plano fijo. Es una lección magistral de construcción de susto y tensión. Si estás disfrutando de este viaje al más allá con Insidious, apoya el canal dejando tu like, comentando tu escena favorita y suscribiéndote a El Ático de Belayud. Tu apoyo mantiene vivo este rincón de pasión por el terror. Los personajes funcionan no solo como víctimas del mal, sino como exploradores del trauma. Patrick Wilson, como el padre que debe entrar a The Further, representa al hombre racional obligado a creer en lo irracional para salvar a su hijo. Rose Byrne, como la madre, aporta una sensibilidad aguda que nos hace conectar emocionalmente con el miedo. Y Lin Shaye, como la medium Elise, es el ancla sobrenatural que da sentido a todo el caos. Su actuación es delicada, firme y completamente inolvidable. La banda sonora, compuesta por Joseph Bishara, es otro protagonista. Olvida las cuerdas suaves o los sintetizadores ambientales. Aquí los violines chillan como si estuvieran siendo torturados, creando una sensación de incomodidad constante. La música no solo acompaña el terror, lo define. Insidious también introduce algo que muy pocas películas hacen con eficacia: el terror como herencia. El pasado vuelve, las puertas que se abrieron de niños nunca se cerraron del todo, y el presente es solo una repetición inevitable. El giro final, en el que se revela que el padre ha sido poseído al regresar del más allá, no solo es impactante, es coherente con toda la narrativa. El peligro nunca desaparece, solo cambia de forma. Wan y Whannell construyen aquí un universo que luego se expandiría en múltiples entregas, pero Insidious funciona perfectamente como una obra completa. Su fuerza no está en los sobresaltos, sino en la atmósfera, en su capacidad de invadir lo cotidiano, de convertir una cuna vacía, una máscara de gas o un reloj sin agujas en objetos de auténtico pánico. Este film nos hace temer a la oscuridad, pero también a la luz. Nos hace temer a lo invisible, pero también a lo que se nos muestra de frente sin aviso. Y sobre todo, nos hace entender que el verdadero terror no está allá afuera. Está a unos pasos de nuestro cuerpo, en un lugar donde gritar no sirve de nada, porque nadie puede oírnos. Whispers crawling through the walls, broken echoes, shadow calls, frozen hands that reach for mine, beyond the red door, out of time.
Si este análisis te ha removido tanto como a mí esta película, no olvides darle a like, comentar qué es lo que más te perturbó de Insidious y suscribirte a El Ático de Belayud. Aquí seguimos explorando el terror como debe ser, con respeto, pasión y profundidad.